Muy bienvenidos una vez más a este espacio en el que reflexionamos en la palabra del Señor con el propósito de crecer, con el propósito de estar preparados para encontrarnos con Él en su segunda venida. Hoy, igual que antes, hemos preparado una reflexión breve, diría yo, corta, pero que es muy importante para aprovechar la gracia del Señor que todavía está vigente para nosotros los pecadores. Les invito para que tengamos una oración invocando la presencia del Santo Consolador con nosotros. Oramos. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre, sea bendito tu nombre. En esta hora, Señor, que vamos a reflexionar acerca de tu palabra que nos diste en tu gran amor para iluminar nuestro camino, suplicamos que el Espíritu Santo que la inspiró nos inspire también a nosotros para recibirla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Todos los años, por este tiempo, esta última parte del año, los periodistas comienzan a revisar sus archivos de noticias para ir seleccionando aquellas que consideran que son las noticias más impactantes que han ocurrido en el año, ¿no? Y algunos van haciendo como un consolidado de estos acontecimientos y, como ellos dicen, esto al final se va a convertir en el registro histórico de las cosas que han ocurrido a través del tiempo. Entonces ahora, si pensamos un momento, si nos preguntaran cuáles son las noticias más importantes, no del año, sino de los últimos 1000 años, ¿cuáles podrían ser estas, no? Y por supuesto, estoy seguro de que si a 100 personas les preguntamos eso, tendríamos 100 selecciones diferentes totalmente. Sin embargo, pensando un poco en la parte espiritual y lo que es trascendente, lo que va más allá de lo material, yo quisiera compartir con ustedes tres noticias que creo que vale la pena que pensemos en ellas. La primera es la noticia de cómo se encuentra el mundo ahora, cómo está el planeta, cómo está la sociedad mundial. Y es que cuando la miramos vemos que está en agonía. Es increíble el estado de enfermedad en que la sociedad mundial ha caído. No hay necesidad de argumentar mucho para darse cuenta de que la situación en el mundo no es la mejor. Guerras llevándose a cabo, los países hablando de paz y mientras tanto enviando armamento, contaminación, degradación del medio ambiente, epidemias, pandemias, odio, todo tipo de injusticias, delincuencia, degradación moral y ya no digamos una ignorancia espiritual espantosa. Entonces este es el cuadro, ¿no? Este es el cuadro. Entonces, claro, esta es una noticia totalmente desagradable, porque no quisiéramos que el mundo estuviera así, no quisiéramos que la gente estuviera sufriendo, ¿ya? Y aguantando las consecuencias de todo esto, que es bastante mal. De hecho, no es la voluntad de Dios que esto ocurra. Dios lo permite, pero no es que Dios lo haya planeado así.
y no es que sea y que él esté contento de que esto esté pasando, no, ¿verdad? Y por supuesto la buena noticia en relación con esto es que hay un diagnóstico seguro de cuál es la causa de esta enfermedad. Ocurre a veces que cuando un paciente va al médico y el médico comienza a recetarle, a indicarle diferentes exámenes. Y es curioso, porque sé de casos en donde las personas enfermas, todos los exámenes que les hacen les salen bien. Sin embargo, siguen enfermas. Y los médicos se encuentran en situaciones en las que no logran como tener un diagnóstico así como muy específico, ¿no? y acertado de la enfermedad. La buena noticia es que en el caso de la enfermedad que padece la sociedad mundial, el planeta todo, ese no es el caso. Sí tenemos un diagnóstico claro, ¿verdad? Toda la injusticia, el hambre, la degradación, la delincuencia, las guerras, todo tiene una causa. Esa causa se llama pecado. Si el pecado no existiera, ninguna de todas esas cosas existiera. Si el pecado no existiera, todo en el planeta sería felicidad, sería dicha, ¿no? Seríamos como fue el plan de Dios, santos, sanos y felices. Desafortunadamente, el virus del pecado ha generado todo este tipo de sintomatología que ciertamente genera dolor, genera muerte, genera miseria, genera malestar. Y entonces, siendo de que esto no es lo que quisiéramos, creo que es sabio, sabiendo cuál es la causa, entonces ver qué podemos hacer, por lo menos en lo que a nosotros respecta, ¿no? En las decisiones que nosotros podemos tomar. Y claro, entonces, como dicen los médicos, ¿no? La etiología de esta enfermedad es el pecado. Y claro, la palabra pecado puede tener diferentes significados para bastantes personas. Sin embargo, en este espacio de reflexión, nuestro marco es siempre la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por lo tanto, para definir el pecado según la perspectiva divina, es decir, qué es lo que Dios ha dicho que es pecado, necesitamos ir a la palabra. Y encontramos nosotros el concepto, la definición de pecado en la primera epístola de Juan, el capítulo 3 y el verso 4. Dice ahí: porque todo el que comete pecado infringe también la ley, dice, porque pecado es transgresión de la ley. Y claro, notemos lo siguiente: pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que la Biblia dice. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿y para qué nos dio la ley el Señor? Nos dio la ley, nos dio esas reglas, porque Él nos ama y porque Él anhela lo mejor para nosotros. Anhela que no haya guerras, y por eso dice: no matarás. Anhela que no haya explotación ni miseria, sino que todos tengamos lo que necesitamos, y por eso digo: no robarás. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dos cosas que llevamos ya. Uno, el mundo está enfermo y la causa de la enfermedad se llama pecado. Y dos, la Sagrada Escritura dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y por supuesto, la ley, en griego, la palabra que es
traducida ahí es anomía, es decir, la ausencia de la ley, es no tener ley. Y por supuesto, en la Biblia nosotros tenemos el concepto de la ley amplia, que es la Torá, es la revelación divina, pero también específica, que es el decálogo o son los 10 mandamientos. En todo caso, los 10 mandamientos forman parte de la Torá. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que entonces nosotros, el pecado se ha propagado tanto? Bueno, primero no debemos olvidar que el pecado surgió en el cielo, no surgió aquí en la tierra. Desafortunadamente, el virus del pecado nos llegó por las criaturas rebeldes hasta la tierra, ¿no? Y acá, precisamente, Adán y Eva, los padres de toda la raza humana, decidieron probar, experimentar el pecado. Y como resultado, pues sí, tenemos las consecuencias devastadoras de esa decisión. Ahora, una cosa que nosotros debemos entender es que nosotros, cada ser humano, no heredamos el pecado. Existe la idea, y claro, esta es una idea que nos viene desde de la época esa que le llaman la patrística, de teólogos como Tomás de Aquino, por ejemplo, la idea del pecado original. Según esa idea, todo ser humano que nace, nace pecador. Por el hecho de nacer. Porque según esa idea, que por supuesto no es correcta, según esa idea, el pecado de Adán es nuestro pecado también. Es decir, y nacemos pecadores, nacemos en pecado, mejor dicho, es decir, nacemos condenados, esa es la idea, ¿no? Y esta es la razón por la que precisamente en el catolicismo existe como la preocupación de bautizar a los niños, aunque el niño no entienda nada, aunque el niño no sepa nada, aunque el niño no distinga, aunque el niño no tenga absolutamente ninguna conciencia, aunque el niño todavía no haya desarrollado su capacidad de decidir como para optar al mal, entonces bautizarlo, porque según esa idea el bebé nació condenado y entonces hay que bautizarlo para liberarlo de esa condenación, no vaya a ser que se vaya a morir y entonces el niño precisamente se vaya a perder, ¿no? Esa es la idea que está ahí. Entonces, claro, esa es la idea, y insisto, esto viene de los teólogos estos que establecieron como los marcos de la dogmática en la Iglesia Católica. Sin embargo, esa no es la realidad. Nosotros, cuando nacemos, no nacemos condenados, no nacemos en pecado. Sí nacemos con una naturaleza a la que le es más fácil desobedecer que obedecer. Es decir, heredamos de Adán y Eva no su pecado. Ellos son responsables por su pecado. Nosotros heredamos de ellos una naturaleza que le llamaremos una naturaleza caída. Es decir, una naturaleza a la que le resulta más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que heredamos. Es decir, heredamos una predisposición, ¿verdad? Al mal. Ahora, ocurre algo parecido. Esta predisposición, yo la comparo con la predisposición con la que nacen algunos hijos porque sus padres eran diabéticos. Claro, estamos hablando de la diabetes tipo 2, por ejemplo.
en fin, digamos diabetes, no soy muy experto en esto de la medicina, pero, y lo mismo se puede decir acerca del cáncer, ¿no? Hay bastantes que creen que como sus padres tuvieron cáncer o diabetes, entonces ellos están condenados a ser diabéticos y cancerosos. Sin embargo, la ciencia ha descubierto que no necesariamente, ¿verdad? Y ha descubierto los efectos de lo que se llama epigenética. Es decir, se pueden tener los genes ahí con esa debilidad, pero si hay un estilo de vida saludable, entonces esos genes no van a manifestarse, es decir, no van a producir la enfermedad. Algo parecido ocurre con la naturaleza caída, ¿no? Nosotros nacemos con esa predisposición, la predisposición a pecar, al desobedecer. Sin embargo, si nosotros tomamos el camino correcto que Dios nos ha indicado, entonces el pecado no tendrá dominio en nuestra vida, ¿verdad? Sino que en lugar de eso vamos a tener victoria. Y de eso trata el Evangelio. El Evangelio no tiene sentido si el pecado no se puede vencer. El Señor Jesucristo vino precisamente para eso, para obtener victoria y compartirnos su victoria, ¿ve? Y enseñarnos, ¿verdad? Entonces, es importante. Así que, por lo tanto, la primera buena noticia era que, la primera era una mala noticia, ¿no? El mundo está enfermo. La segunda es que conocemos el diagnóstico, la causa es el pecado. Y la tercera buena noticia es esta, es que hay medicina. Hay un tratamiento que puede resolver esa enfermedad tan terrible. Y claro, ¿cuál es esa medicina? Bueno, la medicina se llama Emmanuel, se llama Dios con nosotros, se llama Jesús, Jehová salva, el Señor salva. Esa es la medicina, porque escrito está, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero note que no dice en sus pecados, sino de sus pecados. Precisamente esa es la medicina, ese es el remedio. Y usted puede leerlo, puede mirarlo ahí en Mateo, en el capítulo 1, en los versos 21 y en el verso 23. Qué hermoso es el Evangelio. Mire, en los nombres que tomó Dios cuando se hizo hombre, ahí nos dice, ¿verdad? Dios con nosotros, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Y esta ley del Evangelio, porque cuando nos salva de nuestros pecados, nos salva de la muerte. No de esta primera muerte, porque este es un sueño, pero de la muerte eterna, ¿verdad? Y nos garantiza precisamente nuestra resurrección o nuestro traslado al cielo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, Jesucristo, Dios, tomó la humanidad para tomar nuestro lugar, para pagar nuestra deuda, para librarnos de la enfermedad del pecado. Para eso tomó nuestro lugar. Y dice, leo en la epístola de Pablo a los Hebreos, el capítulo 2 y el verso 14, dice así, oiga lo que dice acerca de la humanidad de Jesús. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Durante la escuela primaria, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela parroquial. Recuerdo que en tercer grado la maestra nos contaba historias de Jesús y cuando Jesús era niño.
Y nos contaba una serie de historias y en donde Jesús tenía poderes así que nadie más tiene. Cuando ya fui adulto y que me encontré con la palabra del Señor, me di cuenta que esas historias son historias inventadas, que son tradiciones, que eso no encuentra en ningún lado en la Biblia. Y que la Biblia en realidad lo que nos presenta es que Jesús fue un niño normal, como cualquier otro, normal. Y que durante su niñez no ocurrió nada de todo eso, porque él era un niño humano, un niño humano. Y por eso me encanta lo que dice el pasaje, porque dice que él participó de lo mismo, hablando de nosotros, ¿no? Hablando de nosotros, él participó de lo mismo. Por supuesto, él era Dios, ¿verdad? Pero él se despojó temporariamente de la divinidad para, como dice acá, participar de lo mismo. Y luego, en el verso 17 del mismo capítulo, Hebreos 2, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. A algunos les cuesta aceptar esta verdad. No, dicen, ¿cómo Jesús va a ser, iba a ser igual que nosotros? Eso es lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres. Y por eso que vemos a Jesús como lo vemos cansado durmiendo en la barca. Bueno, cuando miró la higuera, dije que tenía hambre. Cuando miró a Jerusalén y sabiendo que iba a ser destruida por su rebelión, lloró y sentía cansancio y sed. Le pidió a la samaritana que le diera agua. Entonces, ¿por qué? Porque era igual que nosotros, ¿no? Era semejante en todo, semejante en todo. Para que al vivir nuestra experiencia dice que él llegase a ser fiel sumo sacerdote. Y en Hebreos el capítulo 4 y el verso 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora note lo siguiente. Dice acá que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y estas afirmaciones de en todo son categóricas. Y eso no da lugar a excusas. Entonces, ¿fue tentado con el poder? Claro que sí. ¿Fue tentado con lo que tiene que ver con el apetito? Claro que sí. Fue tentado en todo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Entonces la palabra fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza. Pero bendito el Señor. ¿Por qué? Porque estando en nuestra condición, que venció el pecado. Venció el pecado, fue sin mancha. Y dice de Filipenses el capítulo 2 y el verso 7, se despojó, dice, a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho, ponga cuidado, semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Entonces, claro, Jesucristo, Dios, se despoja temporalmente de la divinidad. ¿Para qué? Para ser semejante a nosotros. Para ser semejante a nosotros. Para que nosotros recuperemos la semejanza a Dios. Y claro,
Y es importante que nosotros entendamos que si Cristo no era igual a nosotros, en la condición que tenemos, si Cristo no era igual a nosotros, entonces Él no podría ser nuestro ejemplo. Y Satanás tendría razón. Satanás tendría toda la razón del mundo para decir, Él cumplió porque Él tenía una condición que ustedes no tienen. Así que Él sí puede cumplir, pero ustedes no. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces, pero no, ¿verdad? Cristo estuvo en la misma situación nuestra, en la misma condición nuestra, y por lo tanto, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro sustituto. Él es. Y es triste porque algunas personas que se niegan a aceptar esta verdad, que es categórica, clarísima, se atreven a decir de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no nuestro ejemplo. Es increíble, ¿no? Es increíble porque a veces, pues sí, los que dicen esto supuestamente son personas que han estudiado teología y todo esto. Pero mire usted lo que dice la palabra de Dios, porque a mí siempre me gusta insistir que una persona puede pretender erudición y tener todos los estudios que quiera. Sin embargo, si lo que dice no es coherente con lo que dice la palabra del Señor, simple y sencillamente no queda más que ignorar eso, rechazarlo. Entonces esta gente dice, Jesús es nuestro Redentor, pero no nuestro ejemplo, dicen. Vea usted lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 21. Dice así, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo. Y aún más, dice que en el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Categórico, ¿no? Categórico. Entonces, vuelvo. Si Jesús no tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos, Él no podría ser nuestro ejemplo. Sin embargo, la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo. Y qué lindo, porque puede ser nuestro ejemplo mostrándonos cómo es que una persona como nosotros puede tener victoria sobre el pecado. Ahora, en los días de Juan, había unas personas a las que Juan llamó falsos profetas. Estoy haciendo referencia a la primera epístola que escribió Juan, el capítulo 4 y en el verso 1, ¿verdad? ¿Y qué enseñaban estos falsos profetas? Enseñaban de que Jesús no había venido en carne, sino que era diferente, ¿no? Que era diferente a nosotros. Y sin embargo, vea usted lo que dice el Espíritu Santo hablando a través de su siervo, el apóstol Juan. En primera de Juan capítulo 4 es el mismo capítulo y en el verso 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y dice, es el espíritu del anticristo. Entonces, es claro, todo el que confiesa que Jesucristo tomó nuestra humanidad
con todo lo que eso implica, todo. Ese es el Espíritu de Dios. Y el que dice que no la tomó, que no vino en carne, entonces dice que ese espíritu no es de Dios, y aún todavía agrega que dice que es el espíritu del anticristo. Y mucha de esta gente que se niega a aceptar esta verdad hermosa de que Jesús se identificó con nosotros en nuestro estado, dicen que Jesús no participó de la carne, y entonces se van allá a hablar de Romanos 7 y todo eso. Aquí dice claro, ¿verdad?, que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Entonces ahora, nosotros lo que tenemos que entender y aprender es cuál fue el secreto de nuestro Señor Jesucristo para que, estando en nuestra misma condición humana, con nuestra naturaleza, que tiene esas predisposiciones, entonces, ¿cómo? Entonces, vivir una vida santa. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vivir teniendo victoria sobre la tentación y el pecado? ¿Cuál era su secreto? Que también debe ser el nuestro. ¿Sabe? La única manera en que un ser humano puede mantenerse en el camino de la santidad es cuando se mantiene en íntima comunión con Dios. No hay otra manera. El ser humano solo no puede. No puede. Pero cuando la humanidad se une con la divinidad, entonces surge la omnipotencia. Es decir, ¿por qué? ¿Porque el ser humano aporta algo? No, Dios aporta todo. El ser humano lo que hace es consentir para que ese poder maravilloso de Dios obre en su vida. Y entonces claro, y Jesús lo puso de este modo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 30, miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y claro, la identidad de Jesús en la condición humana, la identificación, mejor dicho, de Jesús estando en condición humana con el Padre, era, ¿por qué? Era nítida. ¿Por qué? Porque Jesús buscó de manera consciente e incansable estar en comunión con el Padre. Ese es el secreto, y por eso es que el Evangelio nos dice claramente que Jesús pasaba noches enteras en oración. Noches enteras. Y por supuesto, alguien que no toma tiempo para orar, alguien que no toma tiempo para estudiar la palabra, alguien que no toma tiempo para participar en las reuniones y alabar y agradecer al Señor, entonces, y ese ¿cómo va a poder vencer el pecado? Pues es imposible, no puede tener victoria. ¿Por qué? Porque estaría intentando derrotar el pecado, o derrotar la tentación, salir avante en su propio esfuerzo, lo cual es imposible. Es imposible, eso no se puede. Solo el poder divino, obrando en el ser humano, es el que concede la gracia y el poder. El Señor Jesús también dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el verso 29, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el secreto. El secreto es ese, ¿verdad? El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Mientras el Padre no nos deje solos, nosotros tenemos garantizada la victoria. ¿Sí? Y por supuesto, Él no nos va a dejar solos si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para reconocer que debemos depender totalmente, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia de Dios. Ese es el secreto. Y por supuesto, es un engaño en el que a veces hemos caído, y cae mucha gente, querer derrotar el pecado con su propia fuerza. No se puede. Decía el profeta, aunque te laves con lejía y te bañes con jabón, tu pecado permanecerá delante de mí. No hay. Solamente el poder de Dios puede concedernos la gracia por medio de la fe para resistir la tentación y tener victoria sobre el pecado. Ahora, pensando en esto, me vino al recuerdo el caso de David y Goliat. Porque me parece a mí que este es un pasaje bíblico que nos ilustra acerca de la lucha de la persona en contra del pecado, ¿no? Y veamos un poquito. El relato de la lucha entre David y Goliat lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo 17. Y sucede de que Israel y los filisteos estaban en el campo de batalla y Saúl con sus ejércitos pretendían derrotar a los filisteos, pero los filisteos tenían un campeón que era enorme, era un gigante, y a mí me llama la atención porque cuando se describe toda la armadura de Goliat, era una cosa bastante impactante, ¿no? Impresionante. Y por supuesto Goliat salía todos los días a provocarlos y a desafiarlos. Y ellos precisamente sabían de que ellos no podían derrotarlo. Y eso estaba bien. Lo que no estaba bien es que ellos habían olvidado el secreto de cómo podían derrotarlo. Hasta que llega David. Ahora, David sí tenía presente ese secreto. Y a mí me llama la atención, porque según el relato bíblico, cuando David le dice al rey Saúl que va a enfrentar al gigante, Saúl intenta ponerle su armadura. Y claro, su armadura representa ¿qué? Representa las obras. Y David se pone todo eso y ni siquiera podía caminar. ¿Por qué? Porque las obras, nuestras obras, son inútiles para vencer el pecado. No tienen valor. No tienen valor. David ni pudo caminar, ¿verdad? Y entonces dijo, no, yo me libro de esto, ¿verdad? Y entonces, claro, ahora David va a enfrentar al gigante. Y a mí me encanta, ¿no? Cómo David va y entonces y le dice al gigante, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina. Y claro, el gigante representa el pecado.
Y David representa a la persona que está luchando en contra del pecado. Pero mire, aquí está el secreto. El secreto es que David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el secreto. Para nosotros, igual que para Saúl y su ejército, es imposible derrotar al gigante del pecado. No se puede. Si lo enfrentamos con nuestros recursos humanos. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de David, que va y enfrenta al gigante del pecado no con sus recursos humanos, sino confiando en el Dios Todopoderoso, entonces la derrota del pecado está asegurada. Algunos piensan que David tenía tan buena puntería como para pegarle una sola pedrada en el único punto que tenía descubierto el gigante. Hermanos, no pasemos por alto. Dios estaba obrando. Eso no se debió a la habilidad de David. Eso fue una obra de gracia de parte de Dios, que por supuesto fue habilitada por la fe de David. David confió en Dios y Dios obró. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es confiar en Dios. Es mantener nuestra comunión con Él. Y Dios obrará para concedernos la victoria sobre el gigante del pecado. Entonces, es posible vencer el pecado. Es posible, ¿verdad? Pero, por eso el Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿no? Clarito, en el capítulo 15 de Juan. Dijo: separado de mí, en el verso 5, separado de mí, digo, nada podéis hacer. Entonces, claro, usted puede pasarse toda la vida peleando en contra del pecado solo. Y siempre el pecado lo va a derrotar a usted. Siempre. Pero, como decía Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Es que ese es el secreto, ¿no? El secreto es la unión de la divinidad con la humanidad. Y Dios está ansioso de que nosotros le demos cabida. Por eso, si usted todavía no ha abierto su corazón, su mente, para darle cabida al Espíritu Santo, para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no espere más. La presencia de Dios en su vida y esa comunión íntima con Él, por medio de la fe, es la que le va a habilitar para recibir la gracia y tener victoria sobre el pecado. Y recuerde, el poder para vencer el pecado no está disponible para los incrédulos. No. Hay que creer, hay que tener fe. Y entonces la gracia de Dios vendrá para socorrernos, vendrá para asistirnos, vendrá para fortalecernos. Y claro, el apóstol Pablo lo tenía clarísimo. Y dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es, ojo, poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice.
al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos. Aquí no hay, Dios no discrimina, ¿verdad? Entonces, a todo aquel que cree. Entonces, claro, si yo de antemano, igual que los ejércitos de Saúl, pienso que ese gigante no se puede derrotar, no lo voy a derrotar. Y por eso es que algunos viven ahí diciendo de que no, que vamos a seguir sujetos a la esclavitud y al sometimiento a ese gigante llamado pecado. ¿Por qué? Porque no lo podemos vencer. Sí podemos vencerlo si nosotros hemos entregado nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y es su poder, no el de nosotros. Es la victoria de Cristo, no la nuestra, lo que derrota al pecado en nuestra vida y nos hace crecer en santidad. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque en las regulaciones hebreas acerca de la redención de los que estábamos sometidos a esclavitud, un pariente cercano podía convertirse en el Redentor. Y es muy bonito porque, digamos, había alguien que por caer en la miseria se había vendido como esclavo, pero el pariente cercano, si era próspero, podía pagar la deuda y entonces liberarlo de la esclavitud. Eso es la redención. Eso es la redención. Es pagar una deuda para que alguien sea libre. Ahora, note lo siguiente. Para que ya no siga siendo esclavo. Para que ya no siga siendo esclavo. Entonces, claro, Jesucristo es nuestro pariente cercano, por eso es que ahí en Hebreos dice que participó de lo mismo, que tomó nuestra carne y sangre, nuestra naturaleza, la que tenemos ahora, tomó eso. Él es nuestro Redentor y entonces Él paga nuestra deuda. ¿Para qué? Él es nuestro pariente cercano. Él paga nuestra deuda no para que sigamos esclavos del pecado, sino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Desafortunadamente por ahí andan muchos diciendo de que no, que vamos a seguir sometidos a la esclavitud del pecado hasta la segunda venida. No. Dios puede darnos la victoria cuando nosotros estamos dispuestos a aceptarla, a recibirla por la fe, por gracia. Entonces, claro, si al final yo sigo siendo esclavo del pecado, entonces es que no he sido redimido. Porque precisamente la redención es liberar de esa esclavitud. Así de que es importante, pues, que entendamos que el pecado no tendrá el dominio de nuestra vida si el dominio de nuestra vida lo tiene Jesucristo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha es mantener la comunión con Jesucristo. ¿Ya es nuestra lucha? ¿Verdad? Y Jesucristo, Él va a mantenernos. Él va a derrotar la tentación, Él va a darnos la gracia necesaria. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En 1 de Juan, el capítulo 3, y el verso 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, note. Esto es parecido a lo que dice Santiago, ¿no? Acerca del que tiene la fe, pero en esencia es el mismo pensamiento. Dice, lo que Juan está diciendo aquí es que alguien puede decir: yo he sido justificado, he sido declarado justo, pero sigo haciendo las cosas injustas. Pero aquí Juan dice:
No se dejen engañar, dice Juan. Dice el verso 7 del capítulo 3. No se dejen engañar, dice Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, dice. El que hace justicia, ese es el justo. Porque la gracia de Dios no solo borra mis pecados pasados, sino que transforma mi mente y mi corazón. ¿Para qué? Para que el pecado me resulte, ¿cómo? Me resulte abominable. Para que ahora la prioridad no sea satisfacer la carne, sino la gloria de Dios. Ese es el poder de Dios, el poder transformador. Entonces, de nuevo, este texto, bueno, igual que todos los demás, valen oro, ¿no? Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ese es el justo, dice, ¿verdad? Como Él es justo. Entonces, volviendo a las noticias, primero, tenemos el diagnóstico de toda esta enfermedad que inunda el planeta y la gente que vive en él. La causa se llama pecado. La primera noticia es que tenemos un diagnóstico seguro. Segunda buena noticia es que hay medicina. Jesús tomó nuestra naturaleza ¿para qué? Para darnos ejemplo y para concedernos su gracia para que nosotros podamos tener victoria así como Él la tuvo. Y por supuesto, la más grande y maravillosa noticia es que en Cristo hay victoria sobre el pecado. Él nos perdona, Él nos limpia y nos transforma. Es lo que dice el salmista en el Salmo 51. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿No? Purifícame con hisopo, dice. Es decir, quita mis iniquidades, bórralas. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Ahí no hay nada. David ahí no está confiando en sus obras. David está confiando en las obras que Dios puede hacer por él y en él. Dice, purifícame. ¿Y qué significa ser purificado? Que el pecado es eliminado. No solo del registro, sino de la vida. ¿Quién es el que purifica? Nosotros no nos purificamos. Es Dios el que nos purifica. Purifícame con hisopo, dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, claro, en Cristo hay salvación. Y qué bueno de que Jesús puede ser nuestro fiel sumo sacerdote porque Él participó de lo mismo. Si Él no hubiera participado de lo mismo, Él no podría ser nuestro ejemplo. Y Satanás tendría razón. Satanás, entonces diría, miren, Él obedeció porque no era igual que ustedes. Ustedes no pueden, Él sí puede. Bueno, pero ustedes no. Así que ustedes están condenados a vivir esclavizados al pecado, pero no es así. No es así. Jesús, dice Hebreos, lo repito, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Punto. Esa es una buena noticia. Porque estando en nuestra condición, Jesús obtuvo la victoria. Y esa victoria puede ser nuestra. Si nosotros creemos. Por supuesto, los que se niegan a creerlo no van a tener la victoria. ¿Por qué? Porque es claro, ¿verdad? Es a todo
el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es el problema. Hay de ustedes no cree. Terminará su vida siendo esclavo del pecado. Pero si usted cree, entonces la victoria de Jesús va a ser suya. Y no olvide, no olvide cómo David venció al gigante. David confió en Dios y Dios obró. Ese es el mecanismo para vencer el pecado. Y cuando se vence el pecado, se vence la muerte. Cuando se vence el pecado, entonces tendremos la esperanza de la vida eterna, será una realidad para nosotros. De tal manera que podremos estar en la presencia misma de Jesucristo. En una ciudad donde no hay llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo lo anterior pasó y todo ha sido hecho nuevo. Esas son buenas noticias. De hecho, son las mejores noticias. Pero, todo eso no tendría sentido, no tiene sentido, a menos que usted lo incorpore a su vida. Y el tiempo corre, y el tiempo se acaba. Si usted todavía no le ha entregado la vida a Jesucristo, hágalo antes que sea demasiado tarde. Si ya lo hizo, entonces persevere y busque tener una comunión cada día más íntima con el Señor. Y Dios, que es tan maravilloso, estará complacido y nos concederá la gracia, porque como está escrito, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Escrito está. Que Dios la bendiga. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque Jesús, que tomó nuestra naturaleza y participó de lo mismo y fue tentado en todo como nosotros, precisamente eso lo hizo nuestro pariente cercano. Y como nuestro Redentor ha pagado la deuda para que nosotros podamos ser libres, por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Y Dios, anhelamos el momento cuando regrese para llevarnos con Él hasta donde tú te encuentras, Padre querido. Gracias, muchísimas gracias. Sin mérito de ninguna clase por parte nuestra, presentamos, Señor, esta oración en el nombre preciosísimo de Jesús. Amén y amén.